La meditación y los caminos hacia el despertar interior. ¿Cómo funciona la meditación, realmente? ¿Cómo se puede lograr un estado de meditación constante? ¿De qué manera se relaciona la práctica Kundalini con la meditación? La meditación es una aventura hacia lo desconocido, la aventura más grande que puede emprender la mente humana. Y con aventura, me refiero al hecho de que uno no puede ser educado para meditar. Primero, no hay algo que uno pueda saber de antemano. A menos que uno la conozca, no lo puede saber. Todo lo que se ha dicho, en realidad no significa nada. La verdad permanece sin decirse. Mucho se ha dicho acerca de nada. Sin embargo, ni una sola verdad se ha pronunciado. A menos que uno la conozca, no lo puede saber. Pero algo acerca de la meditación puede ser señalado. Jamás será preciso, no puede serlo. Su naturaleza es tal que hace que eso sea imposible. No se puede decir que esto sea la meditación. Lo único posible es decir que esto no es meditación, aquello no es meditación, aquello otro no es meditación. Lo que queda, es. Y lo que queda permanece sin ser señalado. Hay muchas razones. La meditación es algo más grande que la mente. No es algo que suceda en la mente. Es algo que le sucede a la mente, no dentro de la mente. De no ser así, la mente sería capaz de definirla, la mente sería capaz de conocerla, de comprenderla. No es algo que suceda en la mente, sino a la mente. El suceso es igual a como la muerte le sucede a la vida. La muerte nunca sucede dentro de la vida, sino que le sucede a la vida. La meditación es igual que la muerte a la mente, así como la muerte a la vida. Podemos decir que la meditación es una muerte más profunda, no física, sino psíquica. Entre más profunda sea la muerte, más profunda será la posibilidad de renacer. Cuando hay muerte física, uno renacerá de modo físico. En lo que respecta a uno mismo, nada habrá sucedido, nada. Uno seguirá igual la misma continuidad, la misma vieja continuidad. Entre más profunda sea la muerte, más profunda será la resurrección. Si uno muere psicológicamente, si muere la mente, uno renace. Y este renacimiento no es como un renacimiento físico, puesto que en este caso, el cuerpo es reemplazado. Un cuerpo nuevo lo reemplaza. Pero cuando hay una muerte mental, una muerte psíquica, la mente no es reemplazada. La conciencia permanece sin la mente. Por lo tanto, la meditación es conciencia sin mente, un cielo abierto sin paredes alrededor. Podemos destruir las paredes de esta casa, pero no el lugar, porque lugar no significa más que espacio. Así que, entonces, el lugar será el estado del lugar. El lugar estará ahí, bajo el cielo abierto. Por supuesto que uno ya no lo verá como aquel lugar, puesto que ahora no lo podrá definir, se ha hecho uno solo con el cielo. Pero el lugar está ahí más que antes, solo que las paredes, no. Así que si uno define el lugar como el estado del lugar, como el vacío entre paredes, entonces, sin las paredes, el lugar seguirá estando ahí. Se habrá vuelto más grande, entonces, mientras va muriendo la mente, y cuando digo que la mente muere, me refiero a las paredes de la mente, el vacío que existe dentro de este espacio, permanece, crece. Eso es la conciencia. Haz una distinción. Yo le llamo conciencia al vacío interior, y digo que las paredes son la mente. O también se puede decir así. La mente con minúscula muere, mientras que la mente con mayúscula sigue viviendo. Entonces, no es la mente propia, no puede ser propia. Si se quitan estas paredes, este lugar no sería la mente. El lugar estará ahí, pero no será la mente, porque la mente solo puede ser las paredes, la mente solo puede ser las limitaciones. Este vacío puro no puede ser la mente. Entonces, la mente con minúscula muere, y la mente con mayúscula está ahí. Uno mismo no está ahí. Y uno no es reemplazado por ninguna otra mente, uno no es reemplazado en absoluto. Así que la meditación es una muerte sutil, la muerte profunda de uno mismo, de su mente, de su ego, de todo aquello que lo define a uno. Pero aquello que está adentro, permanece. Eso es conciencia pura. Entonces, en primer lugar, las paredes de la mente, los procesos mentales, no son meditación, son obstáculos. ¿Qué son las paredes de la mente? ¿Cómo se ha definido la mente a sí misma? ¿Cómo se ha convertido en algo limitado? ¿Dónde están las barreras, las paredes, debido a las cuales la mente se ha separado de la mente? Hay tres cosas. La primera, es la memoria. La gran parte de la mente es memoria. Y esta memoria es larga, se extiende hasta toda la infinita cantidad de vidas que uno ha vivido. La mente acumula todo, no solo aquello que uno ha coleccionado de modo consciente. Cuando uno duerme, la mente está coleccionando.
Incluso cuando se está en coma, completamente inconsciente, la mente está coleccionando. La mente sigue coleccionando. Nada se le escapa. La mente subconsciente es un gran muro chino de recuerdos, uno muy largo. Esta memoria no es solo parte del cerebro, sino que es parte de cada una de las células del ser, cada una de las células del cuerpo. Es por eso que 24 células del hombre y 24 células de la mujer comienzan a crearlo a uno. Tienen un programa integrado, tienen una memoria integrada. Algún día seremos capaces de saber qué tipo de nariz se tendrá, incluso desde el primer día en la matriz. El óvulo nuevo indicará qué tipo de ojos se tendrá, qué tan viejo se será, cuánta inteligencia se tendrá, cuánto ego. Esa célula aparentemente sencilla es tan compleja como uno mismo. Es todos los recuerdos de la raza completa. Continúa la mente colectiva. Y entonces, el alma de uno, el ego, la mente, la penetra. Así que el cuerpo tiene sus propios recuerdos, y la mente, los suyos. Uno es un entrecruce, una mente con tantos recuerdos y un cuerpo con tantos recuerdos de la raza colectiva entera, la mente colectiva entera. Los recuerdos corporales son más fuertes que la mente. Así que uno siempre es víctima de ellos. Independientemente de lo que uno piense en contra de los recuerdos corporales, llegado el momento, el cuerpo gana. La mente no es nada frente al cuerpo porque es una mente de la raza humana. Es por eso que todas las religiones se derrumbaron cuando comenzaron a luchar contra el cuerpo. No se puede luchar contra el cuerpo. Si se comienza a luchar contra él, solo se estaría desperdiciando la vida. Uno no puede luchar contra el cuerpo porque, de hecho, es la raza, no solo la raza, sino la historia entera del ser mismo. Las cosas siguen viviendo a través de uno. Todo lo que ha existido sigue viviendo en el cuerpo de uno. El propio ser contiene y carga con todo. Es por eso que un niño en la matriz tiene que pasar por todas esas etapas a través de las cuales el ser humano pasa en la evolución. Esos 9 meses en la matriz son la evolución completa, comprimida. Uno comienza como una mera ameba, la primera célula primitiva. Uno comienza en la misma situación en la que tuvo que comenzar una ameba en el agua del mar. El agua de la matriz dentro de la cual nada la célula, tiene los mismos componentes que el agua del mar, exactamente los mismos. La evolución comienza de nuevo en la matriz. Por supuesto que se trata de una evolución en miniatura. Pero todo tiene que comenzar de nuevo porque la célula tiene una memoria, no puede funcionar de otro modo. Atravesará el mismo proceso de nuevo. El tiempo será corto. La ameba tuvo que pasar por millones de años para poder salir del mar y llegar a la Tierra. Esta célula, este óvulo célula dentro de la matriz, pasará al cabo de una semana. Pero durante esos 7 días, habrá la misma evolución de miles de años, comprimida, las mismas etapas. Estos 9 meses son la evolución comprimida y la célula tiene un programa integrado. Así que, de cierto modo, el cuerpo de uno es la evolución entera. En un estado atómico muy comprimido, el cuerpo tiene memoria propia. Aquel que desea o anhela meditar, tendrá primero que comprender la memoria de su cuerpo, la memoria fisiológica. No luches contra ella. Si comienzas a luchar contra ella, estarás dando un paso equivocado. Estarás más y más perturbado. Sé cooperativo, no hay otra manera. Deja que el cuerpo esté en completa calma. No crees ninguna tensión entre tú mismo y tu cuerpo. Tu verdadera lucha no es contra el cuerpo, no es contra la memoria del cuerpo, sino contra la memoria del ego, la psique, la mente. Y eso es otra cosa, algo completamente distinto. Así que no luches contra el cuerpo. Cuando luchamos contra el cuerpo, nunca tenemos tiempo para luchar contra la mente. Y si comenzamos a luchar contra el cuerpo, seguirá sin cesar. Será suicida, será destructivo, solo sembrarás las semillas de tu propia derrota. Uno está destinado a la derrota, una sola célula luchando contra la humanidad entera, luchando contra el ser como tal. Eso es imposible. Por lo tanto, no percibas los recuerdos corporales como si fueran los propios. Por ejemplo, el hambre es un recuerdo corporal. Uno puede luchar contra él, pero ganarle sería muy difícil, muy arduo, casi imposible. Si uno gana, la victoria será la derrota total porque, si uno logra ganarle al hambre, habrá tomado un paso suicida. Dentro de 90 días, se estará muerto. Ni siquiera el cuerpo le indicará a uno que es hora de alimentarlo. Así que es mejor que uno no pueda ganarle jamás porque, de otro modo, sería suicida. No habrá ningún puente entre uno y sus recuerdos corporales. Ese sería el único modo de ganar, pero en verdad no se estaría ganando, sino que uno mismo se estaría matando. Hay métodos que pueden romper el puente entre uno mismo y el cuerpo.
Existen métodos, tantos métodos hay para romper el puente. El cuerpo sigue gritando hambre, 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 pero uno nunca se entera, el puente está roto. El cuerpo sigue, pero uno nunca se entera, se vuelve insensible ante él. Jamás practiques algo que haga que tu cuerpo o tú mismo sean insensibles porque la meditación es la sensibilidad absoluta. Cuando se es meditativo, el cuerpo se vuelve muy sensible, no te puedes imaginar lo sensibles que se pueden volver los órganos del cuerpo. Jamás escuchamos con exactitud, jamás vemos con exactitud. Solo lo hacemos a medias. Uno atraviesa por un jardín y parece estar mirando, pero simplemente ve, no mira. Los ojos se han vuelto insensibles, uno ha estado luchando contra los ojos. El cuerpo se ha vuelto insensible, uno ha estado luchando contra el cuerpo. Toda la cultura está en contra del cuerpo, toda cultura, donde quiera que esté, Occidente o Oriente, es lo mismo. La cultura que se ha desarrollado en este planeta está, de cierto modo, enferma. Está en contra del cuerpo y el cuerpo es un gran misterio. Si uno se coloca en contra del cuerpo, de cierto modo, uno se ha colocado en contra del universo. El cuerpo es el universo en miniatura. La relación de uno mismo con el universo, su puente con el universo, sus instrumentos para el universo, son todos a través del cuerpo. Así que no luches en contra del cuerpo. Siempre haz una clara distinción entre lo que es la memoria del cuerpo y la memoria de la mente. El hambre es parte de la memoria corporal y eso uno lo puede saber. Pero la mente también tiene sus recuerdos. No son existenciales. De hecho, no tienen ningún valor para la sobrevivencia. Los recuerdos corporales tienen un valor para la sobrevivencia y esa es la diferencia básica. Si uno niega los recuerdos del cuerpo, si se lucha en contra de ellos, no se sobrevivirá. Pero los recuerdos psicológicos realmente no tienen ningún valor para la sobrevivencia. Son simplemente acumulaciones de desecho, algo que se ha de desechar si se ha acumulado, algo que hace falta desechar. Uno se ha hecho de una carga. Y estos recuerdos de la mente son largos. Cuando uno está enojado, hay dos posibilidades. Puede tratarse de un recuerdo corporal o puede tratarse de un recuerdo mental. Se debe hacer una distinción entre ambos. Si el enojo de uno tiene valor para la sobrevivencia, si uno no puede sobrevivir sin él, ese enojo es del cuerpo. Pero si el enojo no tiene ningún valor para la sobrevivencia, es simplemente un hábito de la mente, una repetición mecánica de la mente. Es un recuerdo de la mente. Uno ha estado enojado tantas veces, que se ha vuelto una costumbre. Siempre que alguien lo provoca a uno, siempre que oprime el botón, uno vuelve a enojarse. Así que ponte atento. Aquel que nunca está mentalmente enojado, que no está enojado por hábito, su enojo corporal tendrá una belleza propia. Nunca será feo. Solo significará que esa persona está viva y no muerta. Pero entre más se enoje uno por hábito, menor será su capacidad de enojo corporal y el enojo simplemente será feo. No le añadirá nada, solo será molesto para uno mismo y para los demás. También se puede comprender desde otro camino. Por ejemplo, el sexo. Puede tratarse de un recuerdo corporal y entonces tiene un valor para la sobrevivencia. Pero puede ser meramente cerebral, mental, producto del hábito. Entonces, no tiene ningún valor para la sobrevivencia. Y para quien ha quedado atrapado en el patrón del hábito, el sexo será algo feo. Tampoco contendrá amor alguno, ni belleza alguna. No contendrá música alguna, no contendrá respuesta profunda alguna. Entre más cerebral sea el sexo, menos capaz será el cuerpo. Uno lo pensará más y no podrá saber qué es exactamente, cuál es su misterio más profundo. La mente continuará pensando en el sexo y el cuerpo tendrá que seguir a la mente. Y siempre que el cuerpo sigue a la mente, no tiene vida. Es simplemente arrastrado como un peso muerto. Puede ser cualquier cosa el sexo, el enojo o la avaricia. Siempre haz una distinción en torno a su valor para la sobrevivencia, y entonces ya no tendrás que luchar en su contra. Si se trata solo de un hábito mental, ponte atento a ello. Esta memoria mental de todas las acciones pasadas de uno, se ha vuelto una costumbre. Uno sigue repitiéndolas, actúa como una máquina. Sé consciente de ello. Te sorprenderá saber, si no hay mente en su enojo y si se trata de una respuesta total y de todo el cuerpo a una situación, sin predisposición corporal. Entonces, no habrá arrepentimiento. Uno habrá actuado de modo total ante la situación, de acuerdo con lo que requería la situación. Entonces, no habrá arrepentimiento alguno. Otra cosa. Cuando no hay arrepentimiento, no habrá acumulación psicológica. Nada será un hábito. No es necesario acumular nada. ¿Por qué a la mente le hace falta acumular recuerdos?
Porque no tiene la confianza en sí misma de poder actuar de modo total en una situación. Se prepara, tiene que llevar a cabo tantos ensayos. Si llega a presentarse una situación como tal o tal otra, no tiene confianza en sí misma en torno a cómo reaccionará. Debe saber todo lo que ha sucedido, debe poner las cosas en su lugar, debe hacer programas en torno a lo que ha de hacerse en una situación particular. Por eso la mente acumula memorias y, entre más acumula, menor será la capacidad para actuar de modo total. Y entre menos capaz sea uno de actuar de modo total, más necesaria será la mente. Por lo tanto, actúa con el cuerpo y no con la mente. Esto parecerá extraño, como algo jamás esperado de un hombre religioso actúa con el cuerpo. Entonces, el acto será inmensurable, la respuesta será total. No permitas que entre tu mente. Así, no habrá memoria, no habrá acumulación mental, no habrá arrepentimiento. El acto simplemente termina. Las cosas fueron tales, la situación fue tal, uno actuó de modo total, sin rastros que queden atrás. Así, nadie se puede arrepentir. Uno fue total ante la situación. De no ser así, la parte que es suprimida se arrepentirá más adelante. El cuerpo puede actuar de modo total. La mente jamás puede actuar de modo total. La mente siempre está dividida, la mente trabaja con dicotomías. Una parte de la mente está enojada, mientras que, de modo simultáneo, otra parte se está arrepintiendo o preparándose para el arrepentimiento. Esto también debe señalarse. Siempre que haya una parte que esté constantemente en contra de otra, uno puede saber que está actuando a través de la mente y no del cuerpo. El cuerpo siempre es un total. No puede actuar de modo dividido. El cuerpo es un flujo, no hay divisiones. Cuando uno se enamora, es el cuerpo completo el que se enamora. No se puede hacer una distinción como sería la de decir que la cabeza se ha enamorado, o que las manos comienzan a amar. El cuerpo completo está en eso, pero la mente jamás puede estar de modo total en nada. Una parte de ella siempre estará criticando, juzgando, exigiendo, apreciando. Una parte siempre estará sentada en la banca, lista para juzgar, para condenar. Así que cuando uno ve que alguna parte de su mente está trabajando en contra del acto, sabrá que lo está haciendo de modo cerebral, mental. Comienza a hacer las cosas corporalmente. Cuando comas, come corporalmente. El cuerpo sabe bien en qué momento detenerse, pero la mente nunca lo sabe. Una parte seguirá comiendo, mientras que otra parte seguirá condenando. Una parte seguirá diciendo alto, mientras que la otra seguirá comiendo. El cuerpo es total, así que pregúntele al cuerpo. No le preguntes a la mente si hay o no que comer, si hay o no que detenerse. El cuerpo sabe lo que se necesita. Tiene acumulada la sabiduría de siglos y siglos. Sabe cuándo detenerse. No le preguntes a la mente, pregúntale al cuerpo. Cuenta con la sabiduría del cuerpo. El cuerpo es más sabio que uno. Es por eso que los animales viven de modo más sabio que nosotros. Viven de modo sabio pero, claro, no piensan. Si llegaran a pensar, serían igual que nosotros. Esto es un milagro. Que los animales puedan vivir de modo más sabio que los seres humanos. Parece absurdo. No saben nada, pero viven de modo más sabio. La única habilidad en la que el ser humano se ha vuelto más eficiente es la de interferir con todo. Uno sigue interfiriendo con su cuerpo. No interfieras, deja que el cuerpo funcione. No te interpongas en su camino y entonces serás capaz de distinguir claramente entre lo que es la memoria mental y la memoria corporal. La memoria del cuerpo es una ayuda para la sobrevivencia. La memoria mental obstruye. Esta memoria mental debe ser destruida. Cuando digo destruida, no me refiero a que uno no recordará nada. De hecho, cuando digo que hay que destruir la memoria, me refiero a que uno no se debe identificar con la memoria, uno no debe hacerse uno con la memoria. La memoria no debe de ser una cuestión autónoma. No debe de perpetuarse a sí misma. Se sigue perpetuando. Uno está sentado y la memoria está trabajando. Uno está durmiendo y la memoria está trabajando. Uno está trabajando y la memoria está trabajando. La memoria sigue trabajando de modo continuo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué puede hacer la memoria? Solo puede desear lo mismo para el futuro. No puede hacer otra cosa. Puede perpetuarse y proyectarse hacia el futuro. Todo lo que ha sido, debe de volver a ser, o algo que ha sido, no debe de ser. La memoria siempre está tejiendo un patrón alrededor de uno para el futuro. Y al permitir que la memoria teja un patrón para uno, jamás será libre. Siempre se estará dentro de un patrón. Ese patrón constituye las paredes que rodean el vacío de la conciencia.
Antes de que uno tome un solo paso hacia el futuro, la memoria ya ha tomado muchos. El camino no es entonces un camino abierto, sino que se ha convertido en un encarcelamiento. La memoria siempre está haciéndolo más estrecho. Pero la memoria nos engaña porque pensamos que nos ayuda a vivir el futuro de mejor manera. No nos está ayudando. Solo nos ayuda a hacer que nuestro futuro sea igual que nuestro pasado. La memoria no puede proyectar algo que no haya conocido. Solo puede proyectar lo conocido. Lo proyectará. No caigas en la trampa. No permitas que la mente se proyecte hacia el futuro, ni siquiera por un instante. Claro que tomará tiempo deshacerse de este hábito muerto. La meditación es comenzar a tomar conciencia de ello. Y cuando uno tome conciencia plena, intensa, alerta, la memoria dejará de tejer el futuro para uno. Solo podrá tejer cuando uno sueña. El soñar es una condición básica para que funcione la memoria. Es por eso que cuando uno duerme, la memoria crea sueños que tienen un aspecto real con una apariencia más real que la realidad. Cuando uno está sentado en una silla cómoda, hay ensueños, hay fantasías. Pero solo es cuestión de cabecear un poco y la memoria comienza a tejer, comienza a proyectar. Mantente alerta, consciente, y la memoria dejará de trabajar para el futuro. El estar alerta, más alerta por dentro y por fuera, es el principio de la meditación. Este estado de alerta se puede crear de muchas formas. Sé que tú no vas a estar alerta por el simple hecho de que yo te diga que lo estés. Tú escucharás esto en un estado de sueño y la memoria se proyectará. Sí, estaré alerta mañana. Y la memoria trabajará sobre esto y hará un proyecto. Tú dirás, sí, estaré alerta en algún momento. Y si te digo que la felicidad te sigue a ese estado de alerta, si te digo que la dicha está dispuesta a llegar a través del estado de alerta, tú soñarás más. Y la memoria proyectará eventos. El solo hecho de decirte que estés alerta, no hará que tú seas meditativo. No tendrá ninguna incidencia. Por lo tanto, genero instrumentos, creo situaciones dentro de las cuales tú no puedes más que estar alerta, situaciones en las que el sueño es imposible. Te diré algo, el sueño es más probable cuando hay más dióxido de carbono en el entorno de uno. Uno soñará más. Por eso, de día no se está en un estado de ensueño tanto como en la noche. Los componentes químicos cambian. De noche, hay más dióxido de carbono en el aire y el oxígeno es menor. Así que si lo contrario es posible, si el oxígeno dentro de uno y alrededor de uno es mayor y se desecha dióxido de carbono, uno no puede estar en un estado de ensueño. Por eso insisto en la respiración vigorosa. No es más que un dispositivo químico para cambiar la atmósfera química dentro de uno. El oxígeno debe de estar ahí más y más. Entre más oxígeno haya, es menos probable que uno sucumba al ensueño. Y los recuerdos no pueden funcionar sin el medio del ensueño. En la mañana sentimos frescura. ¿Qué sucede en las mañanas con la salida del sol? El dióxido de carbono decrece y el oxígeno se incrementa. El mismo cambio químico es necesario dentro de uno. La técnica que utilizamos hoy en día en nuestros campamentos de meditación es el método más fuerte para generar un exceso de oxígeno en el cuerpo. Y después de las primeras 3 etapas, en la cuarta, el alumno está cargado de una energía de vida tremenda, misma que hace que esté muy alerta. Otro dispositivo para hacer que uno esté alerta es la práctica Kundalini. Se trata de un sistema para transformar la energía sexual para la meditación y la conciencia. Es útil para personas cuya energía sexual puede ser fácil y naturalmente canalizada para propósitos meditativos. En la época de los Vedas y los Upanishads, en la India antigua, la gente era sencilla y natural y podían convertir su energía sexual con facilidad. Para ellos, el sexo no era en absoluto un problema mental, no era en absoluto un problema. Una vez que se convierte en un problema, se vuelve mental. Hoy en día, el mundo moderno es tan sexualmente perverso y explotado, que la práctica Kundalini y el movimiento de energía psíquica dentro de un canal psíquico particular se ha tomado difícil. Pero a través de este método, a veces se siente que surge Kundalini. Esa es otra cosa. Si alguien siente que surge su Kundalini, comienzo a trabajar sobre su Kundalini, comienzo a proveerle de técnicas para trabajarlo. Pero, a menos que haya un sentimiento espontáneo de Kundalini, ni siquiera toco el tema. No hablo de él. Se puede pasar por alto, y estas épocas son tales que habrá que pasarlo por alto. Solo con el sexo natural y físico, sin mente, puede funcionar el Kundalini, puede funcionar con mentes inocentes. En alguna parte del camino, cuando uno ha ido más al fondo de la meditación, la mente pierde su dominio.
Como ya lo he comentado, cuando uno va más al fondo de la meditación, se hace una distinción entre estas dos memorias y entonces uno se vuelve menos y menos mental en torno al cuerpo y permite que el cuerpo funcione por sí solo a través de su propia sabiduría. A veces, Kundalini se activa. Si funciona de modo automático, es bueno. No permito su práctica de modo directo. De modo indirecto, llega a trabajar por sí solo. Y llega tantas veces. Por lo menos el 30 o 40% de las personas que trabajan este método, sienten Kundalini. Cuando lo sienten, entonces yo estoy listo. Entonces, pueden proceder. Entonces, a través de este método, proceden por medio de la puerta de Kundalini. Pero este método está conectado a Kundalini solo de modo indirecto, no de modo directo. En lo que respecta a mí, pienso que no hay ningún futuro para los métodos de Kundalini directos, a menos que el mundo entero asuma el sexo como un fenómeno natural. Y no hay técnicas de Kundalini que se usen antes de la madurez sexual. A menos que el camino para Kundalini se genere dentro de uno previo a la madurez sexual, existe la alta probabilidad, aunque el sexo sea asumido como algo natural, de que uno termine por convertirse tal vez no en un pervertido, pero sí en poco más que un animal. Le contaré una historia de los Upanishads. Un rishi estaba sentado con su esposa y su hijo. A un lado de ellos, pasa un hombre y se enamora de la esposa. Le pide que lo acompañe a su casa. La esposa se va con el hombre. No hay crítica u objeción por parte del rishi, pero el hijo se enoja y le dice a su padre: esto es animal. Esto es lo que hacen los animales. Esto no se puede permitir. Cuando yo haga un código moral, no lo permitiré. Esto es lo mismo que hacen los animales. El padre dice: esto no es lo mismo que hacen los animales. Pero, por el contrario, tu rabia, tu enojo, es lo mismo que hacen los animales. Es una proyección de violencia moral, igual que un animal. De hecho, ningún animal permitiría lo que acaba de suceder, sino que lucharía. Esta actitud, la actitud del padre, es en verdad una actitud superior. No puede ser comprendida. Él dice que nuestra actitud es como la de un animal. Los animales se pelean por sus parejas. Tienen un sentido de posesión territorial. Y si alguien lo llegara a profanar, ellos luchan. Pero el padre dice: yo soy humano. Si alguien ve a tu madre y se enamora de ella, no es culpa de nadie. Y si tu madre está lista, ¿quién soy yo para impedirlo? Yo también me he enamorado de ella de la misma manera. Es lo mismo. Así es como yo mismo me he enamorado de ella. Ella accedió a casarse, accedió a ser mi esposa, pero no mi posesión. Otro se ha enamorado. Sé de la debilidad humana porque me conozco a mí mismo, yo también me he enamorado. Así que no pasa nada malo. Y yo no soy un animal, así que no puedo pelear por esto. Sé que él es un ser humano igual que yo. Y tu madre es hermosa. Yo también me he enamorado de ella. Pero esta es una moralidad muy elevada y solo puede ser cultivada previo a la madurez sexual. Si uno ha sido entrenado de otro modo, no puede ser así. Después de la madurez sexual, uno no es capaz de canalizar la energía. Es muy difícil. Pero si los canales están listos desde antes, la energía simplemente fluye a través de ellos, de un modo tan natural como fluye en el sexo. Y este hombre, este padre, este rishi, debe de haber sabido Kundalini. De otro modo, no hubiera podido ser como era. Es imposible. Este rishi tenía un desarrollo dentro de Kundalini, energía ascendiente, de lo contrario, esa actitud jamás hubiera surgido. La energía descendiente siempre tiende a la violencia. La energía ascendiente tiende siempre hacia el amor, la comprensión y la compasión. Así que este método es un método indirecto. Funciona a través de tantas puertas. Si el Kundalini de uno se puede utilizar, el método lo utilizará. Se encaminará solo, es flexible. El método es absolutamente flexible. Si el Kundalini de uno está listo y no se puede utilizar, si es peligroso, el método no lo utilizará. Entonces, habrá otros canales, otras rutas. Puede utilizar otras rutas. Esas otras rutas no son nombradas porque ninguna enseñanza antigua las utilizaba. Pero hay otras rutas. Mahavira jamás habló de Kundalini, jamás. Buda jamás habló de Kundalini, jamás. Cristo nunca supo de Kundalini. Lao nunca supo de Kundalini. Ellos habían atravesado por otras rutas. El camino de Buda no pudo haber sido a través de Kundalini. Su sexo se había convertido en un aburrimiento absoluto para él, no estaba interesado en el sexo, en lo más mínimo. Y eso tenía forzosamente que ocurrir, puesto que su padre le había dispuesto a tantas mujeres hermosas de su reino. Toda mujer hermosa del reino estaba en su palacio. Simplemente llegó a la repugnancia.
Tenía que ocurrir forzosamente. Cualquiera llegaría a la repugnancia del mismo modo. Llegó a sentir una repugnancia tal por el sexo, que no podía concebir que la misma energía pudiera canalizarse. Nunca intentó hacerlo. E incluso, aunque alguien hubiera llegado a decirle que la energía sexual podría convertirse en energía divina, no lo hubiera escuchado, porque había conocido tanto sexo, que para él no encerraba nada divino. Era únicamente Kamal. Buda utilizó otra ruta. No habló en absoluto de Kundalini, pero hablaba de centros, de chakras. Él trabajaba con chakras. Si uno trabaja con Kundalini, hay un proceso gradual. Kundalini es una continuidad, tiene una continuidad igual que un termómetro. Sube igual que un termómetro, lentamente, lentamente. El pasaje es continuo. Buda nunca utilizó ese pasaje, pero hablaba de que los chakras funcionan en saltos súbitos. De un chakra, uno salta a otro. No hay una continuidad, simplemente salta. Debido a este proceso de saltos, Buda tenía una concepción del mundo completamente nueva. Decía que no hay continuidad en el mundo, sino saltos. Nada es continuo. La flor no es continua con respecto al capullo. La flor es un salto. La juventud no es una continuidad de la infancia. Es un salto. Por lo tanto, los filósofos budistas de hoy en día son muy felices, puesto que la ciencia también ha dicho que no hay continuidad. Todo salta, solo hay un salto. Vemos continuidad solo porque no podemos ver los espacios vacíos intermedios. Uno ve la luz de este cuarto de modo continuo. No es continua. Los electrones están saltando, pero los espacios intermedios son tan pequeños que los ojos no los pueden conocer. No es continua. Está saltando. Pero los saltos son tan veloces que cuando una partícula electrónica está muerta y llega a la otra, el espacio intermedio no es advertido. Solo hay un salto súbito. Uno enciende una llama en la noche y, en la mañana, cuando uno la apaga, piensa que está apagando la misma llama. La llama ha saltado miles sobre miles de veces. Se ha ido, se ha evaporado, y ha venido una nueva. Pero parece tan continua. Heráclito dijo que uno nunca puede introducirse dos veces en el mismo río. Porque el río fluye, uno nunca puede introducirse en él dos veces. Buda dirá que uno no puede introducirse ni una sola vez, puesto que el río fluye. Tan pronto uno haya tocado la superficie, se ha ido. Antes de llegar a una profundidad mayor, se ha ido de nuevo. Incluso un solo paso, y tantos ríos han pasado. Y siempre es un proceso de saltos. Este concepto de los saltos le llegó a Buda porque nunca pasó por Kundalini. Pasó por un salto, de un chakra a otro. Así que habla de los 7 chakras, eso también es posible. Yo puedo llegar a su casa saltando, así que toco solo algunos puntos. Los espacios intermedios están ahí, no hay continuidad. Maharira jamás habla de chakras o de saltos, habla de explosiones. Uno es esto, y luego es esto otro. Ni siquiera hay muchas estaciones para saltar. Esta es otra ruta, la explosión, uno simplemente explota. Un momento se es esto y, al siguiente, se es aquello. No hay continuidad ni salto, hay explosión. No hay punto intermedio para ser atravesado. En el Zen, hay 2 sectas. Una se conoce como la escuela súbita del Zen. La otra, como la escuela gradual del Zen. Pero incluso el Zen gradual no habla de Kundalini. Ha utilizado otra ruta. Así que no se habla de Kundalini en el Zen, ni siquiera en la escuela gradual. Se utilizó otra ruta. El cuerpo tiene tantas rutas. Es un gran mundo en sí mismo. Uno puede trabajar a través de la respiración y a través de la respiración se puede dar el salto. Se puede trabajar a través del sexo y se puede dar el salto a través del sexo. Se puede trabajar a través de la conciencia, es decir, directamente a través de la conciencia y se puede dar el salto. Este método de trabajar directamente con la conciencia es una de las rutas más profundas, pero incluso una sola ruta se puede utilizar de muchas llenas. Uno debe de entender la complejidad de esto. Por ejemplo, una carretera puede ser utilizada de muchas llenas. Uno puede utilizarla con un automóvil, otro puede utilizarla con una carreta, mientras que otro, simplemente la camina. La ruta es la misma, pero el método es absolutamente distinto. ¿Qué tienen en común el caminar y el sentarse dentro de un auto? No tienen nada en común. En el auto, uno simplemente se sienta y no hace absolutamente nada. Uno no hace nada. Así que alguien puede decir: yo atravesé esta ruta sentado, y no está diciendo nada falso. Pero alguien que únicamente haya caminado por la ruta y que jamás haya conocido a alguien que la haya podido atravesar sentado, negará esa ruta. Él también tendría razón. Incluso, una misma ruta puede ser utilizada de distintas llenas.
Por ejemplo, la conciencia. Gurdjieff la usa, pero la llama recordar, y el método es distinto. La ruta es la misma. La conciencia será utilizada, pero como recuerdo, no como cognición. ¿Cuál es la diferencia? Recordar significa que uno está en esta carretera, solo hay que recordar que uno está. Detente por un momento, recuerde que estás. Mira a tu alrededor, recordando completamente que estás. No olvides ni por un solo momento que estás. Pero nos olvidamos, jamás recordamos. Si yo te veo a ti, me olvido de mí mismo y te veo a ti. La conciencia se vuelve de una sola flecha, la otra flecha no está ahí. Gurdjieff dice que hay que hacer que haya dos flechas. Tú estás escuchando un discurso. El escuchar lo que dice la persona que habla, es la primera flecha, y si uno está consciente de sí mismo del que escucha, esa es la segunda flecha. No te olvides de ti mismo cuando escuches, recuerda que estás escuchando. Alguien habla y tú escuchas. Debe estar más allá de ambos y recordar. Hazte de doble flecha. La ruta es la misma, pero el método es distinto. Krishnamurti dirá, no recuerdes de esta manera, se convertirá en un esfuerzo tenso. Simplemente sé consciente de la totalidad. No elijas que tú estés aquí y aquel esté allá. No elijas. Simplemente permite que haya una conciencia inclusiva de todo. No la enfoques conciencia sin enfoque. Yo hablo. Tú estás sentado. El claxon está ahí. El auto está pasando, las cosas son y la conciencia no está enfocada. No hagas que tenga flechas, haz que no tenga enfoque. La ruta es la misma, pero el método es muy distinto. Tantra utilizó el mismo método, la misma ruta, de modo distinto. Era inimaginable. Ellos utilizaban sustancias intoxicantes Bhang, charas, ganja, vino. Y el método era el siguiente. Consume la sustancia y sé consciente. No pierdas cognición. Sigue consumiendo la sustancia, y sé consciente de que estás consciente. No pierdas conciencia. Hay métodos con base en los cuales ninguna sustancia tendrá efecto alguno, por lo cual utilizaban veneno de serpientes. La serpiente debía de morder la lengua. Y cuando la serpiente muerde la lengua y uno sigue estando consciente, solo entonces se ha dado el salto. De otro modo, no. La ruta es la misma, pero el método es muy distinto. En esta práctica tántrica, si ninguna sustancia funciona y uno sigue estando consciente y se comporta de modo consciente, algo se ha cristalizado dentro de uno. Algo ha trascendido la química del cuerpo. De otro modo, la química lo afectaría a uno. La química está en alguna parte del cuerpo, funcionando, pero uno está tranquilo, no lo puede tocar. Por lo tanto, hay tantas rutas, y cada una se puede utilizar con tantos métodos. Mi método no se preocupa directamente con ninguna ruta particular. Es como un vehículo que puede volar, nadar y andar por la carretera. Cualquiera que sea la necesidad de tu personalidad, dicha necesidad cambiará el método, la ruta. Se le puede llamar un multimétodo. Es indirecto, no puede ser directo. Yo te doy el método. Tu cuerpo, tu ser, te dará la ruta. Y la energía despierta puede utilizar cualquier ruta. Tántrica, budista, jainista, la de Gurdjieff, la sufí, puedes utilizar cualquier ruta. Y cuando digo esto, no se trata solo de una hipótesis. Cuando lo digo, es porque lo he trabajado. Gente que ha utilizado distintas rutas se ha acercado a mí. Cuando utiliza este método, comienza a ayudarlos en su ruta. Si alguien está trabajando con Kundalini, se acerca a mí y trabaja con este método, le ayuda en su propia ruta. Él dice, este método es maravilloso. El método Kundalini previo no estaba funcionando de modo tan intenso y preciso. Y este no es en absoluto un método Kundalini. Pero es flexible. El método hallará la ruta. Uno solo debe de hacerlo, y todo lo demás lo hará el método mismo. Y para el mundo que está por venir, como también para el mundo de hoy en día, solo se pueden utilizar métodos con esta flexibilidad porque hay tantas personas de distintos tipos. En el mundo antiguo, no era el caso. En una región particular, existía un tipo de persona particular. Si había hindúes, solo había hindúes, no había musulmanes. De hecho, ni siquiera sabía un grupo de la existencia del otro. Uno nunca se enteraba de las prácticas del otro, así que nunca se confundían. Eran de un solo tipo. Si eran budistas tibetanos, eran buditas tibetanos. No sabían de otra cosa. Todos eran educados con las mismas costumbres, todos se criaban dentro del mismo ambiente. Así que se necesitaba un solo método que funcionara. Ahora eso es difícil. Las mentes están confundidas. De hecho, no hay un único tipo. Todos son multitipos. Hay tantas influencias contradictorias.
Todas las religiones dicen: no estudies las otras. No vayas con sus maestros. Eso no es simple dogmatismo. Parece que es dogmático, pero básicamente es solo con el afán de proteger su tipo. Esto condujo a una confusión innecesaria. De no haber sido así, ningún método se utilizaría íntegramente, ni esto ni aquello. Esto se hacía para que uno no se confundiera, pero ahora, eso es imposible. Pero, ahora, todo el mundo está confundido, y no hay ayuda. Ahora, no puede haber un único tipo, y no se puede proteger a un tipo. Así que necesitamos nuevos métodos que no pertenecen a ningún tipo y que pueden ser utilizados por cualquier tipo. Así que este método es flexible. Yo no tengo una preocupación particular por Kundalini, no tengo una preocupación particular por nada, sino que tengo una profunda preocupación por todo. Uno utiliza este método y el método hallará la ruta que puede ser trabajada dentro de uno. Yo le dejo esto al método. El método la encuentra y la encuentra con más precisión de lo que lo puede hacer uno mismo. Pero este hallazgo es subconsciente. Simplemente lo coloca a uno en una situación, así como el fuego dentro de una casa. Uno está en una situación. Si uno puede correr, correrá. Si uno puede saltar, saltará. La situación está ahí y la situación lo empujará a uno hacia lo que le sea posible. Y la mente subconsciente siempre elige la ruta de la menor resistencia. Esto es necesariamente la matemática, la economía interna de la mente. Uno jamás elige, de modo subconsciente, una ruta larga, sino que siempre elige la más corta. Solo con la mente consciente es que uno comienza a elegir rutas que no llevan a nada o que son tanto más largas, que uno está muerto antes de llegar. Pero el subconsciente siempre elige la ruta más corta. Así que este método creará la situación y el subconsciente elegirá la ruta potencialmente adecuada para su tipo.